Estamos arrancando esta segunda jornada de la Feria del Libro Nacional y Popular con una charla que agradecemos verdaderamente porque ya nos conocemos la presencia de trabajadoras y trabajadores de la cultura, porque la vamos a poder disfrutar, pero por sobre todas las cosas vamos a poder debatir, poner en tensión ideas, propuestas y demás. El invitado que tenemos hoy es Federico Prieto. Federico Prieto además interpreta esa idea de la cultura federal que nosotros muchas veces pensamos que no se hace como nos gustaría, porque él es oriundo de la provincia de Entre Ríos, gestionó en el gobierno de la provincia de Entre Ríos y hoy le toca este desafío de ser secretario de Gestión de Cultura de la Nación. Es una de las secretarías más poderosas en términos de lo que implica la redistribución de los recursos y sobre todo lo que siempre se discute, como yo decía, lo que siempre se pone en tensión es cómo y a quién se reparten esos recursos y para hacer qué. Bueno, de todo esto vamos a hablar en una charla que hemos denominado la justicia cultural como justicia social, palabras muy caras para nosotros que a veces algunos disfrazan de inclusión y demás, y es que es un tiempo en el que no solo están abiertos estos debates, sino que imaginamos un tiempo por venir en que estos debates necesitan ser más profundos y por sobre todas las cosas involucrar a la mayor cantidad de los sectores vinculados al trabajo y al quehacer cultural. Los dejo con Fefo Prieto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Gracias, Turco, por la presentación. Gracias a la Feria del Libro Nacional y Popular y a todas sus personas que están organizando, gestionando y llevando adelante esta posibilidad del encuentro, ¿no? que es tan importante en estos días, donde hay mucha dinámica de evento a evento, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de que los eventos deben ser culturales y no tener una cultura del evento, como para empezar a hablar de algo. La cultura del evento son esas actividades que uno las hace, se organizan, pero no tienen un para qué, no tienen un dejo. En cambio, hay que ser conscientes, es importante llevar adelante eventos culturales que permitan el diálogo, el encuentro, que permitan seguir después con los diagnósticos que se generen y las posibilidades concretas y efectivas a desarrollar. Así que les propongo en esta metodología de esta charla, yo hablo 10, 15 minutos y armemos un conversatorio lindo con preguntas, respuestas, diálogo, intercambios, porque la riqueza radica ahí, la riqueza radica en las posibilidades de lo que uno trae con sus experiencias, con su historia, con lo que tiene almacenado del recorrido, de los intercambios anteriores, con un otro, con una otra, para poder profundizar y seguir trabajando a futuro en lo que cada cual y cada uno hace en el término de la cultura, no solamente entendida como algo muy cerrado y pequeño como es el arte, sino que la cultura entendida de forma amplia, la cultura entendida como la posibilidad en que nosotros encontramos y nos relacionamos con el mundo en el cual habitamos en nuestra cotidianidad. Dije, el título de la charla tiene algo que a mí me parece que es interesante también como para trabajar lo que es la justicia cultural como justicia social, entendiendo también el juego y en el lugar donde estamos de una feria del libro con un sentido nacional y popular, que es un sentido político y cultural. Pero entendiendo también que la cultura es política y la política es cultura. Eso como para arrancar y empezar a charlar. Recién dije que la cultura es amplia y hablé del arte para no cerrarlo. Aclarar que es con el arte, pero la finalidad no es el arte, sino que el arte, como todo proceso creativo y simbólico, tiene que tener una posibilidad de encontrar las realidades del pueblo para ponerla a disposición de las subjetividades de cada uno y de cada una, y de eso que sirva para construir una identidad que nos permita generar una cohesión social. ¿Pero de qué manera? Primero, el compromiso de quien lleva adelante ese proceso creativo, ese proceso artístico,
de involucrarse y verse inmiscuido en las propias realidades en las cuales está. Y ahí empieza a tomar un poco de valor y visibilidad esto de la justicia cultural. Porque el acceso a esas posibilidades, a esos bienes simbólicos, tiene que estar garantizado. No solamente a partir de la manifestación nuestra de lo que somos, como rasgos, prácticas, formas de relacionarnos, formas de vestirnos, la forma de, no sé, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sino también la posibilidad del acceso a todas esas múltiples rasgos y prácticas que habitan la tierra, habitan el mundo, habitan la cotidianidad. Entonces, somos seres que todo el tiempo estamos produciendo símbolos a medida que vamos transitando la cotidianidad. Esos símbolos, que significan una cosa para cada uno, significan muchas veces otra cosa para muchas otras personas que lo habitan. Y lo voy a poner de ejemplo con las fiestas populares que muchas veces celebramos, ¿no? Las fiestas populares que ponen en tensión algo invisible y lo hace visible de alguna manera. Porque celebramos, acá en Santa Fe, por ejemplo, algo que me acuerdo rápido, la fiesta de la cerveza, por algo que se me ocurre así rápido. Y la cerveza, para no todos significa lo mismo. Para algunos puede ser la posibilidad de encontrarse con amigos, para otros puede ser la posibilidad de refrescarse con un día de calor, para otros puede ser la posibilidad de salir a otro lugar a bailar, no lo sé, para otro puede ser el disfrute del momento de un paisaje, pero ¿cómo nos entendemos y nos rodeamos en esa tensión que genera ese producto simbólico que nos une y también, de alguna manera, nos representa en la diversidad? Y muchas veces tiene que ser con los procesos creativos que tiene el arte, pero que no solamente acaba con el arte, sino que el arte sirva como el medio para poder llegar a esas posibilidades concretas. Esa producción artística, que por supuesto que es la cultura, tiene que generar un valor agregado, tiene que poder generar empleo, tiene que poder generar un desarrollo económico, sin caer en la mercantilización propia de la cultura. Lo vemos mucho con los pueblos originarios, que tienen sus rituales, su ancestralidad, que están reconocidas muchas veces en cuestiones que hacen artesanalmente, pero que son propias, legados propios, y que muchas veces la industria y el sistema en el cual vivimos los pone un valor económico y los comercializa y le pierde el sentido real de lo que eso significa para ese pueblo. Y para nosotros puede ser un artefacto, objeto, que queda lindo en nuestra casa o un souvenir de regalo hacia otras personas, porque en realidad tiene una carga simbólica original que es distinta. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí se está perdiendo una posibilidad de justicia cultural hacia quien, de forma ritual, de forma ancestral y con un contenido simbólico importante al momento de producir ese significante, se ve perdido por un proceso de mercantilización del bien que ha creado. Por eso es importante, en este formato de entender la cultura de forma amplia, el proceso simbólico y creativo que tiene el arte, la posibilidad del desarrollo económico, sin caer en la marginalización, los derechos culturales. Los derechos culturales de transitar este mundo y vivir con los rasgos que cada uno tiene y lleva adelante su relación con el mundo y los muestra y los manifiesta y lo poder acceder. La justicia social es una de las 3 banderas que ha creado un movimiento, el movimiento peronista, ¿no? A partir de la emergencia de uno de los cambios paradigmáticos del Estado más importante que hubo en la historia argentina, que es que todas las personas puedan tener las posibilidades o las condiciones iniciales materiales de acceso para su propio beneficio y lo que corresponde en términos de equidad, de igualdad, de posibilidad. La justicia cultural hay que entenderla también como una posibilidad de que cada cual pueda ser en el lugar donde está siendo y como quiere ser, ¿no? Teniendo en cuenta las tensiones que se dan, como dije anteriormente, que la cultura es política y la política es cultura, porque se dan tensiones a partir de esos choques culturales que se dan. Y miren si en Argentina no estamos acostumbrados a tener esos choques culturales, que tenemos pueblos originarios, tenemos ola de corrientes migratorias que han llegado a fines del siglo XIX muy fuerte a fundar colonias agrícolas a lo largo y lo ancho de nuestro país, olas de inmigrantes que han llegado de otros países,
motivados por el hambre, la miseria, la guerra, ola de inmigrantes que han llegado de países latinoamericanos para poder venir a tener un futuro próspero, pero que traen sus raíces, traen sus costumbres, traen sus tradiciones, y se tienen que amoldar a un sistema. Pero ahí también surgen las posibilidades del ser de esa mezcla, ¿no? Un ejemplo de ello es el gaucho, lo criollo, el gauchaje, como se dice, como hay un montón de otros, ¿no? Entonces, hay que entender a la posibilidad de la justicia cultural como cada cual puede hacer en el lugar donde esté haciendo, con su propia historia y sus propias posibilidades de condiciones, sin un motivo de represión. La cultura, cuando digo tiene que ser de forma amplia, también la digo de forma descentralizada, por estas posibilidades del ser en los distintos territorios, y también como una posibilidad de transversalidad, que tiene que ver con la política también. Hay que pensar la cultura en todos sus términos. El desarrollo social, por ejemplo, sin cultura es asistencialismo y no es empoderamiento del pueblo. La salud sin cultura es remediar y no es prevenir. La seguridad sin cultura es reprimir y no es cuidar al pueblo. La educación sin cultura es enseñar y no es formar. Formar en términos competentes de lo que uno trae con su historia para poder ser en esos lugares, en esos territorios. El desafío que hay dentro de la política cultural es garantizar de alguna manera la justicia cultural en cada uno de los territorios. Y la forma que nosotros encontramos en la Secretaría de Gestión Cultural y que estamos desarrollando es un proceso que empieza por el encuentro, empieza por identificar cuáles son los puntos en común o las demandas en común que se encuentran en colectivos que están participando en un sector, en una región, en un proceso puntual, teniendo una empatía con ese territorio, teniendo un respeto por la historia que se viene desarrollando. Esos diagnósticos que se pueden generar, esas demandas en común, por eso sirven los encuentros, por eso sirven los conversatorios, es generar una línea de acción que empiece a satisfacer o atender esas demandas en común que se encuentran, como primera medida. Esa acción se tiene que convertir en un programa también de gobierno, y ese programa se tiene que convertir en una política que sea más amplia, más universal para el entendimiento, para las propias manifestaciones, para ver si podemos lograr con esa visibilidad construir una ley que permita a los sujetos de derecho de esas manifestaciones culturales. Y esto lo voy a poner de ejemplo con convocatorias que nosotros hacemos. Convocatoria de carnavales, convocatoria de culturas gauchas, convocatoria de puntos de cultura, gestionar futuro, convocatoria de fiestas populares, donde el Estado, con esta nueva lógica y esta nueva posibilidad, transfiere recursos para que las organizaciones o los sujetos culturales puedan hacer lo que quieran hacer donde están haciendo. Por eso se trata de convocatorias abiertas y no un Estado que venga y diga qué es lo que hay que hacer, porque eso también es colonizar. Y es lo que no tenemos que permitir para que pueda haber justicia cultural. Y digo colonizar porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo colonizado, en un sistema colonizado todo el tiempo, y más en Argentina, ¿no? Los pueblos, las ciudades, las provincias que no tienen su vínculo cercano a la ciudad de Buenos Aires, constantemente estamos siendo bombardeados del estado del tránsito, de alguna cuestión de inseguridad, del clima de la ciudad de Buenos Aires, cuando acá pasan otras cosas. ¿Cuántas veces pasa que generan una sensación, una particularidad de sensación a partir de lo que uno ve por la televisión, de lo que uno escucha por la radio, cuando la realidad es otra? Bueno, ahí sucede una enajenación a la forma de pensar de acuerdo al lugar en el cual estamos habituados. Bourdieu decía algo que hay que tratar de tener una correspondencia entre el hábitus y el campus, ¿no? El campus es el lugar donde habitamos y el hábitus es cómo nosotros vivimos o pasamos la cotidianidad en ese espacio. Y hay que tratar de llevar adelante un proceso de descolonización, que no solamente, lo puse como el ejemplo de lo de los medios de comunicación porque es algo que sucede constantemente y podemos ser conscientes de eso, ¿no? Uno está en la tele y dice, ¿qué me importa cómo está el tránsito en la General Paz si yo vivo en Santa Fe, yo tengo que agarrar circunvalación, yo quiero saber cómo está el puente para ir a Santo Tomé? Digo,
que es el que me interesa. Y muchas veces decidimos en base a lo que nos están diciendo, a lo que nos están colonizando. Entonces hay que llevar un proceso de descolonización. Y muchas veces lo vemos en estos nuevos formatos digitales en los cuales la música, las series, las películas y otros modos de producción artística y creativa nos invaden y nos hacen pensar de una manera. ¿Cuántos de ustedes pueden ver a niños, niñas que hablan en un español neutro, que hablan en unas cosas que no logramos entender porque están mirando por YouTube algo que es totalmente ajeno? ¿Y cómo esa persona se va a vincular con el mundo en el cual habita si le hacen pensar de una manera, con toda la historia que tiene lo que está consumiendo, muy distinta a la realidad en la cual está habituado a vivir en su cotidianidad? Eso sucede constantemente y no somos conscientes. Por eso es importante y es tener conciencia sobre los procesos culturales en el cual estamos habituados. Por eso es importante tener conciencia de la importancia que tiene la cultura para nuestra vida cotidiana. Si nosotros logramos esa posibilidad de descolonización, que va de la mano con la justicia cultural, vamos a tener y vamos a poder tener un buen vivir. Que el buen vivir es la posibilidad concreta de tener ese estado de coherencia entre mi forma de pensar, mi forma de razonar y mi forma de habitar el mundo en el cual vivo. Para volver con lo anterior, está bueno poder tener acceso a esas producciones foráneas, ¿no? Música, series, películas, etc. Pero hay que tener también una mirada crítica cuando uno la está consumiendo. Si no, vamos a caer en rehenes de ese intento de colonización constante que estamos viviendo. Si tenemos un buen vivir, esta coherencia en el momento de pensar, en la forma de pensar y el espacio en el cual habitamos nuestras prácticas cotidianas, vamos a poder estar bien con nosotros mismos. Y eso va a permitir estar bien en relación con los semejantes que están al lado, ¿no? Las personas más cercanas, con la comunidad en la cual habitamos y con el mundo en general, constituido por el medio ambiente, el ambiente, los seres vivos y los 4 elementos que nos constituyen en el mundo, ¿no? El agua, la tierra, el fuego. Perdón. Si nosotros logramos ese buen vivir, vamos a poder cuidar ese bien común que necesitamos para poder vivir una vida más digna, más sustentable, con más posibilidad en el mundo. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque es la política cultural o la cultura política la que tiene que venir a llevar adelante estos procesos. No es la colonización o la reproducción constante de las cosas que funcionan porque sí, sino la posibilidad del ser y adecuarse a las realidades en cada uno de los territorios donde uno está practicando su vida cotidiana o está llevando adelante un proceso político o cultural. Porque toda decisión que tomamos es política, pero toda decisión de la forma que la tomamos es cultural. Y lo mismo puedo hacer la analogía con, nosotros comemos porque necesitamos, porque es algo natural, necesitamos nutrirnos, pero ¿cómo comemos? Es algo cultural. Entonces, miren si no es política la decisión que tomamos y miren si no es cultural la forma en que la tomamos. Por eso es importante que la cultura sea entendida de forma amplia, transversal y con la posibilidad del federalismo real. Que la posibilidad del federalismo yo la entiendo y la entendemos con que cada cual pueda hacer en el lugar donde está haciendo. Digo, hay que discutir también el federalismo concretamente en la justicia cultural o la justicia social. Ser federal no es estar en un grupo donde hay uno de Santa Fe, uno de Rosario, uno de Entre Ríos, uno de Formosa y estamos federales. No. Federal es cómo constituye nuestra historia y nuestras posibilidades concretas que son culturales en un lugar común y cómo de ese lugar común podemos construir un mundo habitable para todas y todos, con los propios derechos y las propias identidades. Yo creo el federalismo en eso, no creo el federalismo en la mera representatividad de los territorios, sino la forma en que traemos de la historia de los territorios para poder vivir en ese mundo o para poder constituir un mundo mejor a futuro. Hay un antropólogo, que a mí me gusta mucho, que este año se cumplieron 100 años de su nacimiento, que es Rodolfo Kusch, que recién me regalaron un libro de una biblioteca Semilla, de la Biblioteca Popular, que es muy lindo, que es el libro se llama así, donde Kusch hablaba de algo interesante y contaba de esto, de
de los choques culturales que se dan. Kush es de Buenos Aires y él decía, yo no entiendo cómo se dan estos choques culturales, necesito ir a vivir. Y se fue a vivir a Maimará, en la quebrada de Humahuaca, un pueblito que está al lado de Tilcara. Y él ahí decía, yo acá puedo entender cómo se dan la ancestralidad, que él lo llamaba el hedor, haciendo un poco el juego con lo que decía Sarmiento de Civilización y Barbarie, ¿no? El hedor con la pulcritud que vino de Europa a poder llevar adelante algo en esta tierra. Y él decía que tiene que haber puntos en común en eso. Y empezó a investigar en términos antropológicos y filosóficos. Y culturales, por supuesto. Y en eso, él lleva adelante la posibilidad de cómo esas dos culturas convivían. Y él ahí empieza a conceptualizar de una manera el rito, el ritual, como las aspiraciones personales que tenemos en toda la vida cotidiana, a través de los ritos. ¿Cuántos de ustedes tienen ritos todo el tiempo? Nuestra forma de vestirnos, o sea, nos levantamos y ¿qué hacemos? Tenemos un rito cotidiano y eso es la forma de habitar el mundo y ahí hay posibilidades de conexión. Y también él habla de que nos tenemos que construir como sujetos políticos y sujetos culturales, que habitamos un suelo, sujeto cultural, sujeto político es el sujeto consciente de lo que está haciendo, habitando un suelo determinado, y la construcción de un horizonte simbólico en común, donde la cultura es la estrategia para llevar adelante todo eso. Y eso va a permitir un estar siendo, que es el estar de cada uno, pero siendo en el lugar donde estamos. Y creo que eso se trata de la justicia cultural. Y a eso hay que apuntar. Y el arte, como decía anteriormente, tiene que servir para recoger las realidades y ponerla en un común de la problematización propia. Tiene que tener una mirada crítica de la situación, con el desarrollo económico posible, sin caer en la mercantilización y respetando los derechos y las identidades propias de cada uno y cada una. El desafío que nos queda como política cultural es cómo, desde la política cultural pública o desde la política cultural que cada cual está haciendo en sus lugares, desde las organizaciones, de sus lugares personales, de sus lugares de encuentro, es la posibilidad de la toma de conciencia de la cultura en cada uno de nuestros actos, de nuestras actividades, en cada una de nuestras formas de relacionarnos con el mundo. Teniendo en cuenta que la cultura nace de la relación del individuo con la naturaleza, la relación del individuo con un individuo, la relación del individuo perteneciendo a una comunidad y la relación de esa comunidad con otras comunidades que habitan el mismo lugar. Por eso, desde el Ministerio de Cultura, nosotros acompañamos los procesos culturales a través de las convocatorias abiertas que permitan la transferencia de recursos para quien quiera hacer pueda hacer de diferentes lugares. Regionalizando, sectorizando, pero también en un marco de las posibilidades del ser en las propias tierras donde son. Por supuesto que yo creo que la política cultural, cuando uno adopta, tiene que garantizar, al menos desde el Estado, tiene que poder garantizar las estructuras para que las cosas se puedan hacer y no una dependencia constante de otras formas. Estoy dando pausa porque estoy acoplando acá, no sé. Bueno, dale. Digo, yo creo que la política pública cultural tiene que ir en las posibilidades de garantizar estructuras para que las cosas puedan suceder como se quieran suceder y no que el Estado sea quien produzca y programa, porque eso también genera posibilidades. Genera posibilidades de colonizar, posibilidades de homogeneizar, que es lo que no podemos permitir. Porque si somos una tierra diversa, atravesada por un montón de procesos históricos, un montón de choques culturales cotidianos, no puede venir el Estado o no puede venir alguien a decir que lo de afuera es mejor que lo que tenemos acá adentro. Porque vamos a estar perdiendo nuestras propias identidades y eso se da en un esquema que es o la enajenación cultural o los procesos de apropiación cultural que han desarrollado varias teorías. Así que con esto cierro esta breve intervención, pero quiero que podamos conversar, quiero que podamos dialogar un rato, que hagamos preguntas, que hagamos intercambios a partir de estos conceptos más teóricos, más abstractos, pero entendiendo la cultura de esta manera, ¿no? De forma amplia, donde el arte no queda afuera, donde sí
queda dentro, pero no como fin, sino como medio para llegar a otros procesos. La danza como expresión artística no es ajena a otras también disciplinas que suceden en cuanto a las posibilidades del circuito, ¿no? Primero, el Ministerio de Cultura sí apoya la posibilidad del Instituto de Danza. Y en ese sentido está como para que pueda avanzar. Es una cuestión de saber de dónde se van a ver afectados presupuestariamente para que eso pueda existir. Primero la lucha era la pelea que tuvimos que hacer hasta hace poco por las asignaciones específicas que por suerte fueron prorrogadas por 50 años, que es un logro y también era una lucha que estuvimos a punto de pasarla mal en términos identitarios y en términos de justicia cultural también. Para los que no saben, las asignaciones específicas son asignaciones que se construyen con una retención de un porcentaje de las entradas al cine, al teatro, a los recitales, y que eso va directamente hacia los institutos que desarrollan y que promocionan de alguna manera las posibilidades culturales a través del arte. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que mantiene las bibliotecas populares, el Fondo Nacional de las Artes recibe una parte, y el ENACOM, que permite los medios comunitarios. El gobierno de Mauricio Macri en 2017 le puso una caducidad a estas asignaciones específicas de diciembre de este año, que por suerte pudimos, tuvo media sanción en diputados a mitad de año y hace 8 días en senadores le dio la sanción definitiva para que pueda estirarse 50 años más. Pero que muchas veces, y mirá esto que te digo, no somos, lo que decía anteriormente también, la importancia que no somos conscientes de la cultura, porque se hablaba de la industria cultural y en realidad lo que se estaba poniendo en juego y en discusión era la cultura, porque lo que hacen estos organismos es mantener las posibilidades concretas o las condiciones materiales para que las manifestaciones culturales a través del arte puedan suceder. Si no había asignaciones específicas, toda producción foránea no iba a tener muy fácil acceso y nosotros, ¿por qué? Porque se imposibilitaba la posibilidad de producción local, del teatro, de la música, hasta la danza se iba a ver afectada también. Por suerte, esta era la prioridad y lo conseguimos. Que también hay que discutir cómo las nuevas leyes, porque hay nuevos terrenos culturales donde se disputa también. Está lo digital, que es muy permeable y llega mucho. Entonces también hay que discutir a ver cómo impositivamente podemos hacer algo para que los foráneos, para proteger lo nuestro y que los foráneos no nos invada constantemente, ¿no? Entonces, esa es otra discusión que hay que empezar a dar. Con respecto a la danza y también en relación a las otras disciplinas artísticas, es que muchas veces se encuentra en una informalidad, ¿no?, el sector artístico o una precarización laboral también, como se llama, que empieza porque el público en general no lo entiende, no lo considera como un trabajo al artista, y muchas veces el propio artista tampoco se considera un trabajador. Y yo siempre pongo este ejemplo, que se van a reír, pero ¿cuántas veces un viernes se han juntado un sábado con amigos, amigues, a comer, a pasarla bien, y le dicen, che, vos que sos música, sacá la guitarra y tocate unos temas? Y sí, tocamos una canción, 2, 3, che, tocate esta, y va a buscar como el acorde, la pone a sacar, y todos cantan felices. Pero vos al odontólogo que está ahí, no le decís, che, mirame la muela que me duele. Te va a decir, no, vení el martes con el carnet de obra social al consultorio y lo vemos. Bueno, el artista también tiene que empezar a proteger su propio trabajo. Yo te toco 2 canciones, ¿te quedaste con ganas? Vení el viernes que yo toco en el Centro Cultural y pagame la entrada porque es mi trabajo. Entonces digo, también empieza por un autoboicot del propio trabajo, ¿no? En estos términos. Yo lo que siempre digo es que la mejor demanda es la que se tiene que visibilizar. Hay que visibilizar la demanda para que pueda ser. Y los circuitos culturales y artísticos tienen que poder existir. Tienen que poder existir convenios con distintas
con distintos sectores que vehiculicen o administren de alguna manera, gestionen los transportes públicos del sistema. Hay otra problematización ahí, otra problemática, perdón. La centralidad que tiene este país en Buenos Aires. Todo pasa por Buenos Aires. O sea, si vos querés tomar un avión, por decir, a Neuquén, tenés que ir a Buenos Aires para ir a Neuquén. Si querés tomar un colectivo de acá, tenés que pasar por 2 o 3 lugares para poder llegar, una cosa rara para poder llegar, perdés tiempo, perdés trabajo, perdés un montón de cosas. Entonces digo, primero hay que discutir las posibilidades concretas del federalismo para la circulación de muchas otras disciplinas. Y para que pueda existir la circulación en cuanto a la danza, primero hay que crear un instituto que sea capaz de dinamizar las políticas que se necesitan. El otro día, en el Centro Cultural Kirchner, el miércoles, tuvimos una jornada de diagnóstico con muchos sectores de la danza de distintos lugares del país donde empezamos a trabajar esto. Que es lo que yo hablaba anteriormente. Generar estos conversatorios que generen diagnóstico, que generen demandas en común para ver qué línea de acción podemos tomar y empezar a satisfacerlas para construir un programa, para construir una política, para construir una ley. Y lo que ya identificamos es la necesidad de abrir una convocatoria para que los festivales de danza puedan aplicar a lo largo y el ancho del país, para que cada cual, con las condiciones que tengan, puedan acceder a lo que necesiten para poder financiar su propio festival. Dale, sí. Bueno. Sí entendemos, identificamos que muchas veces el sector del arte, el trabajador de la cultura, en esta precarización, en esta informalidad, trabaja de forma informal también porque no presenta una factura cuando toca en un centro cultural, cuando toca en un lugar, cuando lo contratan, y tampoco se va a hacer monotributo para ver si el Estado te contrata 2 veces al año, 3 veces al año, digo. Entonces, ante esta situación, estamos analizando la posibilidad de crear un monotributo cultural, lo estamos trabajando, pero hay un proyecto que es un poco más grande y más abarcador y capaz que nos montamos sobre ese, nos colamos a ese, que es el monotributo productivo, que es que se factura cuando se produce, nada más. Entonces, estamos analizando las 2 posibilidades para trabajarlas en profundidad. Hola, acá. Recién hablaba de esto de las asignaciones que, bueno, que se salvaron por 50 años y cada provincia y la nación también tienen diferentes políticas de subsidio, eso lo conocemos. Pero eso siempre tiene que ver con apalancar la oferta que uno más o menos, hay un cierto consenso de cómo decir, bueno, se invierte o se subsidia o se generan créditos. ¿Cómo se trabajan las demandas? Porque muchos de los problemas de lo que vos planteás, de cómo consumimos lo de otro lado y no consumimos lo nuestro y demás, tiene que ver con lo no atractivo que por ahí es para nuestros públicos nuestras propias producciones. La forma, yo creo, es generando acciones concretas con aquellos, sacando primero líneas de apoyo y exigiendo cupos para producciones locales en los festivales, en los medios de comunicación, en los lugares donde se difunde de alguna manera los procesos artísticos. Eso se construye a través de los institutos del arte que están creados, que dinamizan la cultura a través de los procesos artísticos, y después con nuevas leyes que generen las posibilidades concretas. Digo, un cambio de paradigma importante que está dando en la cuestión de cupos son las mujeres, cuando en el escenario hay una ley de cupo federal donde sí o sí tiene que haber un 50% de mujeres y 50%, que muchas veces no se respeta, pero hay que empezar a sancionar y tener una mirada más tajante de que suceda. Y eso hay que tener un control sobre si sucede o no sucede. Pero eso se sanciona. Primero, identificando las situaciones y regionalizando dónde esto sucede. Dónde no hay una vinculación de identidad entre el proceso artístico, lo que se cuenta, y el pueblo que lo consume. Porque también es una disociación sobre eso, ¿no?
Yo creo que empieza por ahí, por entender eso, la toma de conciencia y tomar medidas que permitan que haya cupos y exigir que esos cupos realmente sean. Mi nombre es Esteban, pertenezco al sector del circo y con respecto a eso tengo dos preguntas. Una, primero con esto, en realidad las dos relacionadas con esto que decías de la informalidad por ahí del sector. A nivel nacional, el sector circo es uno de los más organizados. Está la Asociación Civil Circo Abierto, donde ya hace bastante tiempo viene trabajándose el proyecto de ley que ha sido presentado. Entonces, una de las preguntas por ahí es desde Nación, ¿qué es lo que, cómo es el acompañamiento que se está haciendo para la aprobación de la ley o para acompañar eso? Y el Instituto Nacional de Circo, ¿no? Eso una pregunta por un lado. Por el otro lado, también cansados de la precarización, nosotros acá tenemos una cooperativa de trabajo cultural, Circo del Litoral, que somos emergentes y también de golpe nos encontramos que el mundo del cooperativismo es muy similar al mundo empresarial, no hay mucha diferencia, salvo algunas pequeñas cosas que por ahí son beneficios que tenemos en esta provincia y en otras no. Ejemplo del ingreso bruto, que no es algo que sea igual en todo el país. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento también desde Nación o desde el Estado hacia las cooperativas culturales emergentes, que no es lo mismo que una constructora, donde es más fácil conseguir trabajo, donde el INAES inclusive tarda muchísimo menos tiempo en aprobarte una matrícula? A nosotros nos tardó 2 años, por ejemplo. Bueno, eso, ¿cuál es el acompañamiento financiero y la posición frente al cooperativismo y las asociaciones civiles que llevan adelante centros culturales y demás? Primero que como gobierno y con un sentido nacional y popular y diverso que se le da, nosotros creemos en el cooperativismo, no solamente en su estructura formal como cooperativa, sino como posibilidad concreta de relaciones entre las personas. Segundo, estamos trabajando con muchas cooperativas culturales acompañando el proceso de... están intentando hacer una federación de cooperativas culturales, artísticas, en todo el país. Tuve un Zoom hace 2 días con varios de ellos y acompañándolo con varias herramientas para visibilizar la cooperativa cultural, para que otros actores, esa visibilización permita que tengamos diálogo con otros agentes del Estado que tienen la posibilidad de dinamizar recursos directamente hacia la cooperativa. Digo, porque no deja de hacer trabajo. Hay herramientas como el potenciar trabajo, que se me ocurre rápidamente, que es para las cooperativas, que las cooperativas culturales tienen que estar también incluidas en esas posibilidades concretas. Por eso no hay que solamente... Las cooperativas son las cooperativas y hay que acceder a todo lo que las cooperativas pueden ser, la agrícola, la constructora y las culturales. Lo que pasa con la cuestión cultural es que se pone un poco en tensión y en problematización lo que significa y lo que es la cultura, ¿no? Que la cultura también tiene que ser entendida como un derecho, pero como un derecho para el tema de las manifestaciones de lo que podemos ser en términos identitarios. Pero también la cultura tiene que ser una posibilidad concreta para la generación de empleo y el desarrollo económico. Y vivimos en un sistema que es un sistema capitalista, que hay que poder controlar el capitalismo, no que el capitalismo nos controle a nosotros. Entonces, yo creo que también hay que darse la estrategia dentro de cada una de las organizaciones intermedias que llevan adelante procesos culturales o artísticos, de cuál va a ser su plan de negocio en el marco del sistema en el cual vive, ¿no? Digo, desde la administración de un centro cultural, de una biblioteca popular, ¿no? ¿Cuál es la sustentabilidad económica que le permite ser? Porque uno puede depender del Estado, pero el Estado no siempre es administrado por el mismo sentido político, ¿no? Y puede rotar y puede cambiar, y lo vivimos hace poco, hace 4 años, donde hubo un vaciamiento de muchas herramientas. Le puso caducidad a las asignaciones específicas de la cultura. Entonces digo, tampoco podemos permitir una dependencia constante del Estado. Sí, yo creo en el Estado, que tiene que garantizar las estructuras para que poder ser. Creemos en eso y hay que acompañarlo, hay que poder acompañarlo.
Y aparte necesitamos que la cultura esté organizada para poder trabajar. Hoy me hicieron una entrevista, me preguntaban de la relación de la cultura con el turismo, que muchas veces se asocia bastante. Yo digo, sí, está muy asociado, tiene que poder retroalimentarse una con otra. Pero el problema es que el turismo está organizado, tiene sindicatos, tiene buró, cámara, y se lleva todo por delante con su marketing, su posibilidad de vender, de comercializar, de industria económica, y no respeta los procesos culturales de maduración de esos procesos para poder ser trabajados y ofrecidos de otra manera. Entonces se terminan mercantilizando muchos de estos rituales o muchos de los procesos culturales que estamos. Y ese es un gran problema que tenemos. Entonces hay que abogar primero por la organización. Como decía Perón, la organización vence el tiempo y hay que pensar en la organización. Porque si no estamos organizados nosotros en términos culturales, formalmente, nos van a seguir consumiendo desde otros lugares las posibilidades concretas del poder ser y el poder trabajar de lo que queremos. Y con respecto a la ley de circo, la diputada que lo presentó se llama María Rosa Martínez. Estuvimos trabajando bastante porque tengo una relación personal con ella y con sus asesores. Y estuvimos trabajando bastante en este proyecto de ley, por lo cual el Estado, el Ministerio de Cultura, avala también este proyecto de ley, pero lo presentó ahora cuando las asignaciones específicas estaban garantizadas que iba a salir. Hola. Bueno, para terminar la charla y agradecerle a Fede, le vamos a hacer entrega de una declaración de interés del Consejo Municipal a pedido del concejal Federico Fulini, así que bueno, muchísimas gracias, Fede.